La clase de hoy vamos a hablar entonces de isomorfismo. Un isomorfismo es una aplicación lineal que es biyectiva. Simplemente eso. Entonces tiene que ser función, tiene que ser lineal y tiene que ser biyectiva. Tiene que cumplir esas tres características y si cumple esas tres características decimos que es un isomorfismo. Entonces, para tener un isomorfismo, la primera cosa que necesitamos es que la dimensión del espacio de salida sea igual a la dimensión del espacio de llegada. No tienen que ser iguales, simplemente tienen que tener la misma dimensión. Entonces, podemos trabajar, por ejemplo, con espacios de R2 de los polinomios de grado 2 a R3, por ejemplo. Estos tienen la misma dimensión. ¿Alguien me puede dar ejemplos? Unos 3 ejemplos de espacios que podrían trabajar que tengan la misma dimensión, tal vez. Karen, dígame. Podría ser las matrices de 2 por 2 Ya, y los polinomios de grado 3. por ejemplo, muy bien. ¿Alguien más? Sofía Betancourt. Y Brenda Bravo, cada una un ejemplo. A ver. Los polinomios de grado 4 Ya. que van a los vectores de grado, los vectores. Ay, yo no sé por qué le estoy poniendo el 3 aquí abajo. Gracias. Que van Ya, a los vectores de grado. los vectores de grado 5. Ya, perfecto. Brenda Bravo, su ejemplo. Podría ser los vectores de grado 6. Y ya no los polinomios, alguna otra cosa. Ya, Escucha, los vectores de ¿sí? grado 6. Ajá, ¿y Ya. quién? Y matrices 3 por 2. Por ejemplo. Ah, ya, perdón, no sé por qué estoy pensando en la notación que uso en álgebra afín, entonces estoy usando la notación al revés, perdón. Ya. Perfecto, ¿ya? Esos son muy buenos ejemplos a todos, muchas gracias. Entonces, notemos que si es que tenemos espacios de dimensiones que no coinciden, entonces en ese caso lo que vamos a tener es que no voy a poder tener un isomorfismo, ya sea porque no va a ser inyectiva o porque no va a ser sobreyectiva. Entonces, si yo tuviera, si me dicen, por ejemplo, demuestre que la aplicación T que va de R2 en las matrices, otra vez, en las matrices 2 por 2, ¿es un isomorfismo? La respuesta directamente sería no, porque la dimensión de R2 es diferente a la dimensión del espacio de llegada. ¿Ya? Entonces no es isomorfismo directamente. Ya está, me quedó desordenado, pero funciona. Listo. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Veamos entonces los ejemplos que nos propone la cátedra sobre este tema. Ya, perdón, para que quede bien la dimensión de R2. Entonces, si fueran
no sé, por ejemplo, preguntas de opción múltiple o alguna cosa muy sencilla que quisiéramos evaluar, esta es una manera muy fácil de darnos cuenta si es que es un isomorfismo o no, ¿no es cierto? Si ya no cumple las dimensiones, ya no es directamente, ya digo que no. Ok, entonces aquí tenemos el ejemplo 6, que lo que me muestra es 2 ejemplos de funciones que son isomorfismos. Entonces, para empezar, tenemos la misma dimensión en el espacio de salida y de llegada. Y tenemos aquí la definición de la aplicación. La aplicación es... ¿cómo estamos de tiempo? A ver, hagamos el ejemplo completo, ¿les parece? Demostremos una de las dos. Alison Cajamarca, ¿quiere ser el ejemplo 1 o el 2? El 1. Ya. Entonces, nos está pidiendo que demostremos, o bueno, el ejercicio nos dice que T1 es un isomorfismo. Hagamos un repaso chiquito usando este ejemplo, ¿ya? Entonces, supongamos que no me dan nada más que la definición de que T1 va de R2 en R2, tal que a cada vector XY le asigna el vector X menos Y, 2X menos Y. ¿De acuerdo? Entonces, me podrían preguntar algunas cosas y les digo, vamos a hacer de repaso, no es que en una pregunta les vamos a pedir todo esto, pero me parece un buen momento para hacer un pequeño repaso. Entonces, demostremos que es lineal. ¿Cómo demostramos, Brenda, que T1 es una aplicación lineal? Ah, estaba con Alison, perdón. Alison Cajamarca. ¿Cómo demuestro que T1 es lineal? Que la suma de sus elementos es igual a la suma de T1 más de X más Y. Ya, nos vamos a confundir con esta X y Y. Entonces, primero definimos sea U igual a U1, U2 y B igual a B1, B2, elementos del espacio de salida y una constante alfa, elemento del campo, que en este caso son los reales. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que demostrar, como bien dice Alison, tengo que demostrar que T de alfa U más B, tengo que llegar a demostrar que esto es igual a alfa de T de U más T de B. ¿De acuerdo? Entonces, para eso calculamos esto de aquí. Entonces, ¿a qué es igual esto, Alice? Puede ir un poco rápido si está claro para usted, o podemos ir despacio también, como vea conveniente. ¿A qué es igual esto? Ya sería alfa U menos B1. Alfa U. U1 menos Ya. sería Por más eso, B, ¿qué? más B1. Ya, no, para nada. Más B1, ¿ok? Y abajo sería 2 alfa U1 más B1. Ya. Menos. ¿Quién? ¿Quién es Y? Menos U2 Exactamente. más U2 más B2, perdón. Ujú. ¿Y el de abajo? Y ¿Qué? U2 U2. más B2. Perfecto. ¿Ya? Estamos completamente de acuerdo hasta ahí. Tiene, ya. Y entonces, ahí tienen las dos opciones. O
reordenamos para llegar a una expresión de este estilo o calculamos esta expresión y comparamos. ¿Qué queremos hacer, Alice? Que me quede un DU y más DB y sacar ¿Ya? el alfa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo reagrupamos esto? Ya me quedaría sacándole el alfa, me quedaría U1 menos U menos B1. ¿De dónde sale menos B1? Menos Tengo B2. menos U2 y menos B2. Menos U2, perdón. ¿Ya? Ya, de ahí quedaría 2 U1 menos U2. Aquí me falta ponerle un paréntesis, ¿no? Ya. ¿De acuerdo? Más. Más B1 menos B2. ¿Y abajo? B1 menos B2. Ay, sí. Ujú. Y entonces esto es T de U más T de B. Por lo tanto, T1 era. T1, por lo tanto. Muchas gracias, Alison. T1 es una aplicación lineal que va de R2 en R2. ¿Alguien tiene alguna pregunta tal vez antes de hacer el siguiente paso? ¿Están todos completamente de acuerdo que T1 es lineal? Otra cosa que me pueden preguntar, bueno, ahora sí, ya demostramos que es lineal, me parece buena idea hacer el recordatorio. Tengo que demostrar que T es un isomorfismo. Javier Carracedo. ¿Cómo demuestro que es un isomorfismo? ¿Qué opciones tengo? Tengo que demostrar que el ker es igual a 0. Puedo demostrar que el kernel es igual al vector nulo, me parece muy buena idea. Hay más opciones, pero empecemos por eso. ¿De acuerdo? Entonces, Javier, demostremos que el kernel es igual a 0. Entonces, ¿qué haríamos? Tenemos un vector de llegada, que el kernel es igual a un vector al espacio de llegada, al vector de llegada. El kernel es el conjunto de todos los elementos del espacio de salida, tal que si evalúo T en ese elemento, esto es igual a 0. ¿Está de acuerdo? A 0 del espacio, es decir, en este caso al vector 0 de R2. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Ya? ¿Y de ahí qué hacemos? Capaz que no vio el ejercicio, perdón. Que está... Si necesitan que me detenga un momento para que puedan copiar, me avisan también, por favor. Ya, entonces, ¿a qué sería igual T1? T1 de XY que es igual. A XY que pertenece a los reales del 2. Y usamos la aplicación lineal, que sería X menos Y 2X menos Y igual al 0 del espacio. Perfecto. Luego, Tenemos que X es igual a Y. perfecto. X es igual a Y. Y que X es igual a menos 2Y. Y que X... Es igual a Y sobre 2. ya, ok. Ya, lo mismo. Sí. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A que
qué es Si diferente? tú Cero mande, vector. ¿A qué es diferente del cero vector? a ver, podemos construir el sistema de ecuaciones y por eso les digo, no hay problema en hacer las cosas un poco despacio. Entonces, x es igual a y y tenemos que 2x es igual a y. Entonces, podemos llegar a la conclusión que 2x es igual a y, a x, perdón, si igualamos esto, y con esto llegamos a la conclusión de que 2 es igual a 1. ¿Eso es cierto? No. No, esto no es cierto. Entonces, esto no es cierto. Entonces, a ver, entonces, la única manera que esto es posible es si el x vale ¿cuánto? Cero. El x es igual a 0. Entonces, si es que el x es igual a 0 y el y es igual a x, entonces, ¿cuáles son los elementos que pertenecen a este conjunto? El cero del espacio. Solo el 0 del espacio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ujú. Perfecto. Entonces, por lo tanto, el kernel de T1 es igual a 0, al 0 de los polinomios, de los vectores en R2. ¿Y a qué conclusión llego cuando esto es cierto? ¿A qué es inyectiva? Entonces T1 es inyectiva. ¿Ya? Ahora, tenemos un teorema que vimos la clase anterior, que sí, o cómo sería en este caso, pero el teorema es sí, como la dimensión del espacio de salida. No sé cómo escribir aquí. Imagino que en palabras. Como la dimensión del espacio de salida es igual al espacio, es igual a la dimensión del espacio de llegada. Y T1 es inyectiva. Ya no necesito demostrar que es sobreyectiva. Puedo concluir directamente entonces que T1 es un isomorfismo. ¿Ya? Esa es una aplicación o una forma de resolver el ejercicio. ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿No? A ver, entonces, otra forma que tendríamos para resolver este ejercicio sería demostrar que es sobreyectiva y con eso llegar a la conclusión de que es un isomorfismo. Melanie Carrera, ¿cómo demostramos que T1 es sobreyectivo? Sí, buenos días. Vamos a calcular que es sobreyectiva. ¿Perdón? Vamos a calcular la imagen para que sea sobreyectiva. De acuerdo. Entonces, la imagen de T1 ¿a qué es igual? Puedo poner cualquier letra. Ajá, la que a usted le guste. A, B. ¿Perdón? A, B, Ya, que pertenece a R2. ya, tal que.
T de X y Y. Perfecto. Aquí sería, sí, dejémoslo así. Ya, de acuerdo. ¿Y de ahí qué hacemos? De ahí sería A, B pertenece a los reales 2, tal que AB es igual a X menos Y y 2X menos Y. Muy bien. Luego, Tendríamos que igualar y sería que A, B pertenece a los reales 2. A es igual a X menos y B es igual a 2X menos Y. ya, muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Debemos construir un sistema de ecuaciones. Ujú. Ya. Y vamos a construir la matriz ampliada. Ya, ¿y esto qué es igual? A menos 2 fila 1 más fila 2 y en fila 2. 1 menos 1A. Y abajo. 0, 1, menos 2A más B. Ah, ¿está de acuerdo? ¿Está seguro con esto? Sí, estamos bien. Ya. ¿Listo? ¿Y de ahí qué hacemos? Como el rango de la matriz ampliada y el rango de A son iguales, tiene una solución única. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya creo que está, profe. ¿Y qué? De ahí se puede concluir que sí es sobreyectiva. Hijo de madre. ¿Por qué? O sea, no es que esté mal, pero ¿cómo llegamos a que tiene de solución única que es sobreyectiva? No sabría cómo decirlo, profe. ¿Ya? Entonces vamos más despacio. Si bien lo que me acaba de dictar es cierto, ahorita no creo que, o sea, no le está ayudando a ver la solución, que es lo que necesito, que sepan lo que están haciendo. Entonces podemos hacer fila 2, pero está bien, ¿no? Lo que me dictó está bien. En fila 1, esto sería 1, 0, y aquí me quedaría menos A más B, ¿no es cierto? Ya. Y entonces a esto lo que llegamos es que el x1 es igual a esto de aquí, el x2 es igual a esto, y no tenemos ninguna restricción para que esto sea cierto. Como usted bien dice, aquí, como el rango de A es igual al rango de A dado B, tiene solución única, es decir, que podemos determinar todos los valores de AB mediante esta expresión. Podemos construir cualquier valor. Eso entonces me lleva, escribamos abajo mejor, por lo cual la imagen de T2 es igual al conjunto de todos los valores A, B, elementos de R2,
tal que A y B es elemento de los reales. Porque no he determinado ninguna condición para ellos, entonces puede ser cualquier valor. Si eso es cierto, quiere decir que esto es igual a R2. Si es que eso es cierto, entonces T2 es sobreyectiva. Me parece que era T1. T1 es sobreyectiva. Y otra vez, usando el teorema 4 y como la dimensión del espacio de salida es igual al espacio de llegada. Entonces, T1 es un isomorfismo. ¿Ya? Entonces, bueno, acabamos de ver básicamente dos formas de resolver esto. Queda en ustedes la decisión de cuál de ellas hacer. No hay mejor y peor, simplemente lo que sea más claro para ustedes. De lo que yo he visto, es tal vez un poco más claro usar el kernel que calcular la imagen, pero ninguno, o sea, cualquiera de los dos procedimientos es correcto. Como les digo, depende bastante de la práctica que ustedes tengan en uno u otro, puede ser más claro para ustedes. ¿Ya? Y esa sería la pregunta. Lo que sí quisiera resaltar de este procedimiento es que si es que tengo que calcular que una aplicación lineal es un isomorfismo, yo lo que tengo que hacer es o calcular que es inyectiva o calcular que es sobreyectiva. Pero dado el teorema 4, yo nunca voy a calcular las dos cosas a la vez. No tengo necesidad. Ese sí puede ser un error. O sea, si calculan las dos cosas, no es que está mal. Simplemente van a gastar demasiado tiempo. Y ya ven que en estas pruebas eso es bastante costoso. Entonces, la idea sería que ustedes usen solo una de las dos propiedades. O demostrar el kernel, que es igual a 0, o demostrar que la imagen es igual al conjunto de llegada, y usando el teorema 4, ustedes ya dicen si es que es isomorfismo o no. ¿Alguna pregunta antes de pasar, tal vez? ¿No? Ok. Entonces, vamos a ver esta definición de aquí chiquita. Los espacios vectoriales de E y F se dicen isomorfos si existe un isomorfismo que va de E en F y se denota E, que E es isomorfo a F. Dos espacios son isomorfos si es que existe una aplicación lineal isomorfa entre ellos. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que el espacio de los polinomios de grado 1 es isomorfo a los vectores, perdón. Yo podría decir que estos espacios son isomorfos porque la aplicación T que va de R1X en los polinomios de grado 2, tal que a cada A0 más A1X le corresponde A0 más A1 y 2 A0 menos A1, es un isomorfismo. Entonces, siempre que yo pueda determinar que una aplicación es isomorfa entre dos espacios, voy a decir que esos espacios son isomorfos. Una definición bastante sencilla, no tiene nada del otro mundo bajo mi criterio, pero no sé, ustedes. Entonces, pasemos a
El teorema 5, este es un poquito más largo. Entonces, vamos viendo vamos analizando. Primero, si T1 es si una aplicación lineal es un isomorfismo, entonces, si yo tengo una base, si tengo un conjunto que genera el espacio de salida, entonces la imagen de cada uno de estos vectores bajo T va a generar el espacio de llegada. ¿Ya? Lo mismo, si yo tengo un conjunto que es linealmente independiente en el espacio de salida, al aplicar bajo T, voy a tener que el conjunto es linealmente independiente, el conjunto de llegada va a ser linealmente independiente también. Y como consecuencia de los dos enunciados anteriores, si yo tengo un conjunto que es una base, entonces la imagen de esos vectores bajo T también va a ser una imagen del otro lado. Si es que E es de dimensión finita, entonces el conjunto de llegada también es de dimensión finita y tienen dimensiones iguales. Ya, este teorema lo que me sirve sobre todo es para poder indicar que los conjuntos evaluados bajo T van a seguir teniendo las mismas condiciones. El literal 1 y el literal 2 son los importantes, el 3 y el 4 son conclusiones. Primero, pues empecemos desde lo fácil. Esto va a ser siempre cierto si es que T es un isomorfismo. Si es que T no fuera un isomorfismo, esto es imposible. Entonces, en realidad, este numeral podríamos quitarlo incluso porque no me está dando información adicional, era algo que yo ya sabía. El literal 3, en cambio, si yo ya sé que si tengo un conjunto que genera, el conjunto evaluado genera también, y si el conjunto es linealmente independiente, el otro también, es resultado de 1 y de 2, el literal 3. Si tengo una base, entonces, si esta genera, esta también, si este es LI, esta también, por lo tanto, si este es base, esta también. Entonces, este es el resultado directo del 1 y del 2. Entonces, preocupémonos solo del 1 y del 2. Entonces, CAB esta es una base de los polinomios de grado 1. Entonces, IT, que va de los polinomios de grado 1 en R2, tal que a cada polinomio A0 más A1X le corresponde A0 más A1 y 2A0 menos A1. Déjenme ver, perdón, ya estoy dudando que era menos. No, si era menos. Ya, no creo que va. Sí, no creo que haya diferencia. A ver, ya. Este y T es un isomorfismo. Entonces, el conjunto no sé, B tilde. Si yo quiero conformar la base de R2 usando este isomorfismo, ¿cuáles serían los elementos aquí de la base? ¿Cuántos elementos tendría para empezar?
Melanie Carrera. ¿Cuántos elementos tendría aquí? 2. 2. ¿Y cuáles serían los elementos usando el teorema que acabo de ver? ¿Qué iría aquí? 1 ¿T evaluado en quién? en A0 y A1X. Ese es el elemento general. Pero el teorema lo que me dice es que si tengo una base, voy a evaluar el T en cada uno de los elementos de la base. Entonces sería T de quién aquí. De 1,1 menos T. Solo de uno. Y aquí sería T evaluado en quién. 1 menos T. Exactamente, esa es la idea. ¿Y a qué es igual T de 1? ¿A qué es igual T de 1? Ahí tengo que usar esta fórmula de aquí. A0 más A1. Pero ¿quién es A0 en el polinomio 1? Hagamos primero el T de 1 menos 1. T de 1 menos 1. ¿Cuánto vale A0 en 1 menos T? Si no está claro, avíseme nomás. Sí, profe, no le entiendo. Ya. Entonces, hagamos el ejemplo. Hagamos un ejemplo sencillo, o sea, un ejemplo más fácil. Empecemos con un conjunto B 2003 2040 y 01, ¿ya? Entonces, yo sé que el generado de B es igual a R2, ¿ya? Eso yo ya lo sé, ya lo demostré, crean. Lo podríamos demostrar, pero créanme, ¿ya? Ahora, yo tengo T que va de R2 en los polinomios de grado 1. Ah, ¿o por qué no? Eso vi el otro día. En las matrices 2, no puede ser las matrices. En los polinomios de grado 1, ¿ya? Tal que a cada vector AB le corresponde A de X más B. ¿Ya? Y T es un isomorfismo. Otra vez, eso lo podríamos probar por ahora. Créanme que esto es cierto y que esto es cierto también. ¿Ya? Entonces, yo quiero calcular el conjunto, yo quiero calcular un conjunto que genere los polinomios de grado 1. Por el teorema que acabamos de ver, eso se consigue si es que yo tomo cada uno de estos elementos y los evalúo en T. Entonces sería T de 2, 0, T de 4, 0 y T de 0, 1. ¿Ya? Entonces lo que estoy haciendo es evaluando cada uno de esos elementos. Y por el teorema anterior, por el que acabamos de ver ahorita, el teorema lo que me dice es que entonces, si este conjunto le llamo C, entonces el generado de C es igual al conjunto de llegada que serían los polinomios de grado 1. ¿Se entiende la idea tal vez? Pueden decir que no.
Si no, me voy a un ejemplo más fácil todavía. Sí, por favor, Inge, puede dar un ejemplo más fácil. Ya. Entonces, vámonos a los reales. Entonces, tengo el conjunto 1, 2, 3. Y yo sé... yo sé que el generado de este conjunto genera los reales. Y tengo una aplicación F que va de los reales. En los reales, tal que a cada X le corresponde 2X. O pongamos 4X para usar otro número. 5X, ya. Le corresponde 5X. Entonces, por el teorema anterior, sabemos que... y perdón, y F es un isomorfismo. Ustedes saben que esto es una aplicación biyectiva de R en R. ¿Ya? Este es un isomorfismo. Entonces, por el teorema anterior, sabemos que el conjunto C, formado por F evaluado en 1, F evaluado en 2 y F evaluado en 3, este sería un conjunto donde el generado de C es igual al conjunto de llegada. En este caso, el conjunto de llegada también son los reales. Y lo que, bueno, aquí faltaría determinar, ¿a qué es igual F de 1? Cinco, A 5. ¿A qué es igual F de 2? 10. A 10 y F de 3 es 15. ¿Ya? Entonces el teorema me asegura esta parte de aquí, que el generado de C es igual al conjunto de llegada. Y lo único que tengo que hacer es evaluar cada uno de los elementos del conjunto inicial en la función. Ahí está un poquito mejor. Sí, Inge, ya está mucho mejor, gracias. ¿Ya? Entonces, ¿a qué sería igual este conjunto C del ejemplo que estábamos haciendo antes? ¿A qué sería igual a T de 2, 0? A X. Perdón, 2X. A 2X, acá abajo. T de 4, 4X. 0. 4X. Y T de 0, 1. 1. Melanie Carrera, ¿está de acuerdo con eso? Gracias, Sofía. En el 1 no sería B, o estoy mal yo. ¿En el qué? Donde puso 1, no. ¿Por qué es 1? Pensé que era B. Claro. Es que mire, si aquí tengo A, aquí pongo la A. Si aquí tengo B, aquí pongo B. Entonces, en este caso, en el A, en este caso, en A tengo 0. Entonces sería 0x más, y tengo aquí el 1. Entonces eso reemplaza la B. Entonces por eso es más 1. Ya, profe, gracias. Y por eso en los anteriores aquí sería más 0, por ejemplo. No hace falta escribir. ¿Sí? Entonces, regresemos ahora sí, Melanie. A ver, hagamos el suyo. Entonces, aquí lo que estamos tratando es de construir este conjunto. Sabemos que el B genera a R, a los polinomios de grado 1. Queremos determinar un conjunto que genere a los reales, a los vectores de dimensión 2. Entonces, ¿a qué sería igual T de 1 menos T? Melanie. Eso, el 1 menos T le evalúa en el A0 y A1X. Y luego reemplazamos acá. En el A0 y más 1X me queda 1 menos A1.
T. Ah, ya entendí. A ver, ojalá que... Creo que esta es la confusión, perdón. ¿Estamos claros? ¿Vio lo mismo? Sí, profe, no le entiendo cómo Ya. hacer eso. El conjunto de salida es los polinomios de grado 1, ¿no es cierto? Entonces, aquí tengo un polinomio de grado 1. Eso es lo que yo le voy a poner a la función. Entonces, aquí tengo ese polinomio de grado 1, donde a 0 vale ¿cuánto? 1 Y el A1 vale ¿cuánto? menos X. No, solo el coeficiente. X. No, solo la constante que acompaña a la X. No, pues, ¿Cuánto? menos 1. Exactamente. ¿Ya? Entonces, este es el polinomio que entra en la función, en la aplicación lineal. Y lo que sale, lo que es resultado, es un elemento de R2. ¿Qué forma tiene? Esta forma de aquí. Entonces, ¿qué forma tendría para usted? El 1 menos X. 1 menos 1, que me daría 0. Exacto. 1 menos 1 y abajo. 2 más 1. 2 más 1, perfecto. Entonces aquí tendríamos 1 menos 1 y aquí tendríamos 2 más 1. ¿Qué pasa con este de aquí? ¿Cómo sería este vector de acá? 1 y 2. El vector de acá sería exactamente eso, 1 y 2. ¿De acuerdo? Entonces esto me da el vector, el conjunto 1, 2, 0, 3. Y usando el teorema anterior, sabiendo que este conjunto es una base de R1, 2, ¿a qué conclusión podemos llegar del conjunto B tilde? ¿Este conjunto qué sería? El generado es igual a R2. Perfecto. ¿Dónde? El generado de ¿quién? De B. ¿De B o de B tilde? De B tilde. Ajá, exactamente. El generado de B tilde es igual a R2. Muy bien. Porque el generado de B es igual a los polinomios de grado 1. ¿Ya? Muchas gracias, Mela. Otra cosa que me dice, entonces ahorita acabamos de usar la proposición 1 de este teorema. Francisco Celi, usando la proposición 2, ¿qué podríamos hacer del conjunto B tilde? No creo que está Francisco. Daniel Cervantes. O sea, me puede decir que no sabe, solo quiero saber si está Daniel Cervantes. Profe. Ya, sí está. Súper bien. Entonces, mire, usemos la segunda parte del teorema. Me dice que si tengo un conjunto inicial que es linealmente independiente y aplico a cada vector B, o sea, la aplicación T, el conjunto que obtengo es linealmente independiente. Entonces, hagamos eso. Tenemos, hagámoslo acá aparte, 4. ¿Ya? Tomemos un conjunto B que es 2, 0, A. No voy a usar polinomios porque eso les ayuda a practicar. Entonces, tomemos el conjunto 1 más T
y t al cuadrado, por ejemplo. ¿Ya? Yo sé que este conjunto es linealmente independiente. Créanme, como les digo, se puede demostrar, pero créanme por tiempo. Y voy a tomar la aplicación lineal que va de los polinomios de grado 2 con variable t en los polinomios, en los vectores R3, tal que a un polinomio B0 más B1t más B2t al cuadrado le corresponde una aplicación lineal de la forma B0, B0 menos B1 y 3B2. ¿Ya? Entonces, T es un isomorfismo. Entonces, yo lo que quiero hacer es construir un conjunto de R3 que sea linealmente independiente. Eso es lo que yo quiero determinar. Entonces, para eso, usando el teorema anterior, yo sé que si yo construyo el conjunto C, le podemos poner cualquier nombre, ¿no? Ay, denme un segundo, ya se trabó esto. Ya, no hay problema, Daniel. Trate de asistir a mis tutorías para que sea igual. Ya, entonces busco un conjunto que sea R3, que sea linealmente independiente en R3. Entonces, por el teorema, ¿será que nos aprendemos el nombre? Va a cambiar de número, entonces no importa mucho, pero bueno, por la clase podemos decir por el teorema 5. Entonces, yo sé que el conjunto C tilda igual a T evaluado en 1 más T y T evaluado en T al cuadrado es linealmente independiente. Es lo que me dice el teorema. Entonces, perdón, no sé con quién estaba trabajando. Daniel Cervantes. ¿A qué sería igual T de 1 más T? No estoy muy seguro. Perdón. Ya, pero trata. ¿O qué hacemos? ¿Qué harían? ¿Hasta qué parte está clara? Con eso le puedo ayudar. Si me dicen no sé, bueno, no sé, pero ¿cómo le ayudo? ¿Qué parte está clara? ¿Qué no entiende? ¿Qué es lo que no sabe hacer? He perdido un poco en todo. En todo. Sí. Sumar. Siento Nos que regresamos a sumas, vectores, matrices. ¿Hasta qué parte está claro? Algo tiene que tener claro. ¿Hasta dónde está claro? Me toca igualarme esta clase. Estoy por No, perdido. pues esta clase la estamos teniendo. A ver, esta es una aplicación lineal. ¿Eso estamos de acuerdo o no sabemos lo que es una aplicación lineal? Sí. Puede decir que no. Estoy confundido ahorita con los términos. Bueno, ¿sabe lo que es una función? Sí. Ya, ok, entonces empecemos desde ahí. Una función, entonces si tengo una función, tengo un conjunto de salida y un conjunto de llegada, tal que a cada elemento que está aquí, yo le asigno una regla. Esa es la idea de una función. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función aquí que va de R2 en R, tal que a cada polinomio XY le asigno X más Y, esta es una función. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Entonces, si yo le pregunto F
evaluado en 2, 3, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Reemplazar la X aquí. ¿Cuál es la X aquí? 2 más El 3 2. La Y, más 3. el 3. Entonces, ¿a qué es igual f de 2, 3? 5. A 5. ¿Ya? Hagamos lo mismo acá en su ejemplo. Tengo aquí una función que va. Siempre que tengo escrito así, esto quiere decir función. Tengo una función que toma un polinomio de grado 2 y llego a un polinomio, perdón, tengo un polinomio de grado 2 y llego a un vector de 3 elementos. Entonces, ¿qué hago? Aquí tengo el polinomio, aquí tengo una constante, otra constante y aquí tengo el resultado. Entonces, no sé por qué un ejemplo más difícil suele ser más fácil para ustedes. Entonces, hagamos el ejemplo más difícil primero. Entonces, si yo le pregunto a qué es igual t de 2 más 3b, perdón, de 2 más 3t más 5t al cuadrado, ¿a qué sería igual? Simplemente reemplazo. ¿El 2 cuánto vale? ¿O el 2 quién es? 0. B0. ¿El 3 quién es? Es de 1. B1. ¿El 5 quién es? De 2. B2. Perfecto. Entonces, ¿a qué es igual t de 2, 3, t, 5t al cuadrado? Es igual a 2. ¿Ya? A 2 menos 3. Ajá. Y 5 por 3. Y 5 por 3. Perfecto. Entonces, ¿esto a qué es igual? A 2 menos 1 y 15. Ya, muy bien. Ahora sí, con eso hagamos esto. ¿A qué sería t de 1 más t? A 1. A 1, A 0. ya, Y 0. muy bien. Acá, 0, 0 y 3. muy bien. Y entonces, lo que acabamos de ver hoy, entonces, lo que me dice el teorema que acabamos de ver hoy es que si tengo un conjunto que es linealmente independiente y le aplico una función, la aplicación lineal, que ya revisó usted despuesito que era eso, que simplemente es una aplicación que es lineal, pero ya revisé eso después. Si yo le aplico la función a cada uno de esos elementos, el conjunto que obtengo también es linealmente independiente. Entonces, eso quiere decir que este conjunto, si yo tomé un conjunto que es linealmente independiente y le apliqué la función, este conjunto C tilde, ¿qué va a hacer? Daniel. El generado. No. Tengo un conjunto inicial que es linealmente independiente. Le aplico la función y entonces lo que me dice el teorema es que el conjunto va a ser linealmente independiente también en el conjunto de llegada. En su ejemplo, tengo un conjunto que es linealmente independiente en los polinomios de grado 2. Le aplico una aplicación que es un isomorfismo que hace que se cumpla el teorema. Entonces, este conjunto T tilde, ¿qué va a hacer? Estoy perdido. No, está desconcentrado más bien, Daniel. Porque le he dicho, o sea, solo póngame atención. Entonces, otra vez. Si tengo un conjunto que es linealmente independiente aquí y tengo una aplicación que va de aquí en R3, entonces, si yo le aplico la función, el resultado es que esto es linealmente independiente en el conjunto de llegada. Gracias, Daniel. ¿El resto tiene alguna pregunta?
¿Estamos de acuerdo con el teorema? Entonces, esto de lo que puedo notar con los dos compañeros que trabajaron conmigo, lo que les está costando más es todavía trabajar con la aplicación lineal. ¿Qué es una aplicación lineal? ¿Cómo se evalúa? Recordar que es una función al fin y al cabo, entonces pedir t de esto, ¿qué quiere decir? Entonces, eso es algo que tienen que resolver bastante pronto por cómo estamos avanzando en la materia. Entonces, les recomendaría que asistan a las tutorías de cualquier profesor de álgebra lineal o conmigo para que resuelvan esas dudas. Si no, cada clase van a perderse un poco más y no es para nada la idea, ¿no? Entonces, el segundo bimestre es mucho más teórico y más complejo también que el inicio, entonces sí les recomiendo que resuelvan cualquier duda que tengan, por chiquita que sientan, lo más pronto posible. Bueno, tenemos el teorema 6. Tengo aquí dos espacios vectoriales de dimensión finita n. Entonces, si es que tienen la misma dimensión, vamos a llegar a la conclusión de que son isomorfos. Es decir, siempre que tenga dos vectores de dimensión finita iguales, siempre voy a poder construir una aplicación, siempre voy a poder construir una aplicación lineal entre esos vectores de tal manera que sean isomorfos. Entonces, siempre es posible hacer eso. Y esta relación va a ser importante en lo que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a empezar a ver coordenadas. Esta sección o esta parte del curso se lo puede ver en varios lugares de la materia. Entonces, ahora lo estamos viendo tal vez un poco más tarde de lo necesario. Entonces, no debería darles confusión. Esta parte de aquí va a ser un espacio chiquito entre las aplicaciones lineales, es como un tema un poquito aparte, pero vamos a ver la próxima clase la relación que tiene. ¿Ya? Entonces vamos a ver una definición. Primero tenemos la definición de una base ordenada. Ya sabemos lo que es una base, un conjunto lineal que genera el espacio. Entonces, una base ordenada simplemente va a ser una base en la cual existe un orden dentro de sus elementos. Es decir, no es lo mismo la base canónica, por ejemplo. La base canónica estamos acostumbrados a verla de la manera, no sé, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y la base con un orden diferente sería, no sé, escribir así, por ejemplo. Entonces, la idea de la base ordenada es que yo le asigno una posición a cada uno de los elementos. Y para lo que me va a servir aquí es simplemente para que al momento de trabajar todos estemos hablando en un mismo lenguaje. Por ejemplo, y por eso les decía, esto se pudo haber explicado en otro momento, cuando yo construyo, digamos que tengo esta base, 2, 0, 0, 030, 004, ¿ya? Esta es una base de R3. Entonces, otra vez, créanme, se puede demostrar. Si calculamos el determinante, por ejemplo, el determinante de esto es diferente de 0, por lo tanto, esto es un conjunto linealmente independiente, tiene dimensión 3, por lo tanto, es base. Ya, ahí está la demostración de que es base. Yo puedo querer construir una base ortonormal de B, porque no es ortonormal. No es ortonormal. Es ortogonal. Si calculo el producto de 2 me da 0. O no hagamos ortogonal. Ya. Ya, ahí no es ortogonal. Ni siquiera. Sigue siendo una base de R3. El determinante sigue siendo diferente de 0. Es LI, por lo tanto, es base, pero no es ortogonal porque si yo calculo este vector con este, no me da 0. Me da 2. Me da 2. Entonces, no es un conjunto ortogonal. Entonces, si yo quiero construir una base ortogonal,
lo que yo tendría que usar es el proceso de Gram-Schmidt. Entonces, Alison Clavijo, ¿cuál es el proceso para construir una base usando el proceso de Gram-Schmidt? ¿Cómo construiría usted una base ortogonal usando B? A ver, ¿no querías definir a cada uno de esos vectores como 1, U2 o 3? Ya, ¿quién va a tomar como U1? 2,00, el primer vector está bien. Ya, luego, U2 al segundo y U3 al tercero. ya. Y entonces, no sé, construimos la base nueva que sería B1 igual a B1, B2 que sería igual a U2 menos U1, B. Ay, no, estoy mal. Que sería igual a B1, U2 sobre... ¿qué será que me pasa? B1, B1 por B1. ¿Ya? ¿No es cierto? Y así tendríamos que seguir el proceso. ¿Está de acuerdo conmigo, Alison? Sí, profe. Ya, ahora. ¿Qué cree que pasa usted? ¿Qué cree usted que pasa, perdón? Si es que yo escribo la base anterior de esta manera. Entonces, otra vez, construya usted la base, o sea, vamos a construir una base ortonormal usando el proceso de Gram-Schmidt. ¿Qué haría usted? Profe, disculpe. Este es 2, ¿verdad? El del primer elemento del segundo vector. Sí, ¿verdad? Es un 2 chiquito, pero es un 2. Sí, Ajá. gracias. Entonces, ¿qué haría usted? En este caso, podría tomar el orden que yo quiero y voy a obtener bases ortogonales diferentes. ¿Cuál sería el 1 que usted tomaría? Por conveniencia buscaría el que tenga más ceros, pero en este caso por el orden voy a ponerle 1 al primero, que está 1, 1, 4. Ya. Entonces, muchas gracias, Alison. Lo que acaba de decir Alison es fundamental para la necesidad de introducción de esta definición. ¿Qué dijo Alison? Que yo puedo tomar esta como mi elección de U1, U2 y U3 y en base a eso definir B1 igual a U1. Pero nada me impide que yo no haga esto y tome, por ejemplo, este como U1, este como U2, este como U3. Yo puedo tomar cualquier opción y el resultado que voy a obtener siempre es una base ortogonal. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que no va a ser exactamente la misma base si es que tomo esta elección o si tomo U1 igual a esto, que si tomo U1 igual a este elemento o tomo U1 igual a este. Para cada caso voy a obtener una base diferente. Todas van a ser ortogonales, pero no voy a obtener el mismo resultado. Entonces, si hablamos de una base ordenada, la idea de la base ordenada es que no da, de que yo voy a tomar siempre el primer elemento como primer elemento. Si me dijeran, esta es la base ordenada, construya una base ortogonal ordenada también, entonces voy a mantener el primer orden. Entonces me voy a ver obligada a tomar el 1 siempre como el primer elemento, aunque me hubiera convenido más tomar el segundo o el tercero. La idea de trabajar con la base ordenada es simplemente que todos estemos hablando el mismo lenguaje. Porque si yo les doy una base ordenada y les digo calculen una base ortogonal, todos van a llegar al mismo resultado porque estamos trabajando con un orden dentro de la base. ¿Se entiende? Sí, Puede ser un... Ya, muchas gracias. Ese es un silencio de no o un silencio de sí, entonces no sé. Mi profesora de inglés cuando nadie pregunta dice, ya, entonces todos entendieron, qué chévere. Y es una forma de ver la vida, ¿no? Ya. Entonces vamos a ver aquí por qué es esa necesidad de nosotros mantener un orden. Vamos a hablar de vector de coordenadas.
El vector de coordenadas en realidad es algo que ya hemos estado usando un montón, desde cuando hablamos de combinación lineal hasta la semana anterior que hablamos de propiedades de una transformación lineal. ¿Qué es esto? Es simplemente las constantes que yo voy a usar para describir un vector. Y vamos a hacer, uy, no, qué mal ejemplo. Vamos a hacer algunos ejemplos para que esto quede claro. Entonces, Isaac Costales, dígame un espacio. R3. Bueno, entonces R3. Consideremos una base de R3 y vamos a hacer primero un ejemplo muy sencillito y luego vamos a hacer ejemplos tal vez un poco más complicados. A ver, aquí pongamos, estoy escribiendo un poco feo, 0, menos 1, 0, 0, 0, 2. ¿Por qué no? Ya. Esta, perdón. Esta es una base de R3. Entonces, ve esto, base de R3. Isaac, dígame un elemento de R3, cualquiera. 1, 3, 5. 1, 3, 5. Ya. Ahora, como este es elemento de R3 y le voy a llamar solo B porque está cansado de escribir. Pongámosle B1 para ir manejando ejemplos. Y B1 es base de R3. ¿Qué podría decir usted de este vector con respecto a la base? Se puede escribir como combinación lineal. Perfecto, exactamente era eso. Existen tres constantes, alfa 1, alfa 2, alfa 3, tal que 1, 3, 5 se puede escribir como combinación lineal de los elementos de la base, es decir, alfa 1 por 2, 0, 0, alfa 2 por 0 menos 1, 0, más alfa 3 por 0, 0, 2. ¿De acuerdo? Isaac, así al ojo, rapidito. ¿Cuánto valdría alfa 1, alfa 2 y alfa 3? Si no le vemos al ojo, toca hacer el sistema. Alfa 1 un medio. Perfecto. Alfa 2 menos 3. Y alfa 3, 5 medios. Perfecto. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a aprender ahora es que las coordenadas del vector, pongámosle un nombre, B. Las coordenadas de B con respecto a la base B son iguales a, y yo lo que voy a hacer es simplemente copiar estas constantes. Entonces sería 1 medio menos 3, 5 medios. Entonces, aquí es que es importante la base ordenada también. Porque si ustedes ven, yo mantuve exactamente el mismo orden que se me presentaba para presentar las coordenadas. Si es que yo no me mantenía la base ordenada, esto también es cierto para menos 3, 0, menos 1, 0, más 1 medio, 2, 0, 0, más 5 medios, 0, 0, 2. Pero entonces ahí las coordenadas hubieran sido menos 3, 1 medio y 5 medios. Entonces, por eso trabajamos con bases ordenadas, para todos llegar a la misma respuesta y no tener estos inconvenientes de orden. ¿Se entiende la necesidad de hablar de base ordenada? Pueden decir que no. Pueden decir que sí. Sí, pero Ya, chévere. Entonces, hagamos más ejemplos.
Hagamos primero el ejemplo que nos propone, revisemos los ejemplos que nos propone la cátedra y luego hagamos nosotros un par más. Entonces veamos este ejemplo 8. El ejemplo 8, entonces, como ven ustedes, me da una base y un vector B aquí. Y lo que yo quiero hacer es describir ese vector B por propiedades de la base como combinación lineal de elementos de la base. Entonces hago exactamente eso. Y de ahí lo que me doy cuenta o lo que tomo es estos coeficientes de aquí. Esos van a ser las coordenadas. Entonces miren, aquí tengo alfa, beta y gamma que resuelven el sistema. Por eso aquí tengo 4 menos 5, 1. ¿Por qué? 4 por 2, 0, 1. Menos 5 por el vector 1, 2, 0. Más 1 por el vector 1, 1, 1 me da el vector B. ¿Se entiende el ejemplo o tienen alguna pregunta? Sí se entiende, profe. Chévere. Entonces, hagamos un ejemplo más. Está un poco cortada la imagen, entonces déjenme le pongo en 2. Ya, entonces aquí tenemos un segundo ejemplo. Esta es la base canónica, entonces es bastante sencillo. Tenemos aquí el vector 1, el conjunto 1x, que es la base canónica, y tengo aquí un polinomio cualquiera, entonces las coordenadas son directamente estas de aquí. Y se reemplaza. Entonces aquí está la revisión. Entonces, hagamos un ejemplo nosotros para terminar con esta sección. Ejemplo. Consideren, y como les he estado diciendo mucho esta clase, créanme que esta es una base. La base 2 es 5 más t y 1 más 2t. Este 5 va a estar feo. Y 2 más t al cuadrado. Determine las coordenadas del polinomio 5 más 3t más t al cuadrado bajo la base b. Hagamos ese ejercicio, por favor. Les doy 2 minutitos. Ya, ¿cómo hacemos? Sería un alfa 1 Alfa 1. por 2. Ah, ya, entonces dame un segundito. Solo escribamos bonito aquí. F3, elementos de los reales. Entonces el vector 5 más 3t más t al cuadrado, que le podemos llamar b solo por no estar escribiendo cada rato, es igual a alfa 1 por 2 más Alfa 2 por 1 más t. alfa 2 por 1 más t. Alfa 3 por 1 más 2t más t al cuadrado. Perfecto. Y esto es igual. Uy, Dios mío. Y esto es igual. De ahí podríamos concluir directo que alfa 3 es igual a 1, y alfa 2 igual a 1 y alfa 1 igual a 3 medias. Puede concluir directo si es que no se va a equivocar. ¿Sí? Sí se puede hacer sin ningún problema si es que no se va a equivocar. ¿Ya? Entonces, veamos qué tal nos va. Entonces, uy, un poquito rara esta tabla. A ver, entonces, ¿cuál sería la conclusión a la que llegamos?
alfa 3 igual a 1, alfa 2 igual a 1 y alfa 1 igual A a ver, 3 medios. alfa 3 es igual a 1. Sí, Alfa 3 es igual a 1, ya. Alfa 2 es igual a ¿qué? a 1. Alfa 2 es igual a 1. Ah, ya reemplazando a este de acá. Sí, Alfa 2 es igual a 1, ya. Y alfa 1 es igual a ¿qué? 3 medios. 3 medios. Ya. ¿Para el resto está claro? ¿Están de acuerdo? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Su compañero hizo bastante directo, entonces no me sorprendería si tienen preguntas. ¿Alguien me dijo algo? ¿Le hago más despacio? Que confirmo. ¿Confirma que está claro? Que está bien. Ya, de acuerdo. ¿Alguien necesita que haga el resto de pasos o ya está claro con eso? Sí, profe, podría hacer más pasos. Ya. Entonces, el siguiente paso que habría que hacer aquí es agrupar. Entonces, podríamos escribir 2 alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 más alfa 2 más alfa 3 t más alfa 3t al cuadrado. Eso es lo que hace su compañero. Luego, voy a mover esto de aquí, que esa es la respuesta. Entonces, luego su compañero construye el sistema de ecuaciones. Construye el sistema de ecuaciones igual a, entonces, 2 alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 tiene que ser igual a 5 porque esas son las constantes. El alfa 2 más 2 alfa 3 tiene que ser igual a 3, que es las constantes que acompañan a la t. Y alfa 3 tiene que ser igual a 1 porque es el factor que apoya el t cuadrado. Con esto en mente, su compañero lo que hace es reemplazar. Allá, alfa 3 es igual a 1. Muy bien. Entonces, si reemplazo alfa 3 aquí, me queda, como vale 1, me quedaría 2, alfa 2 más igual a 3. Si pongo esto al otro lado, entonces me quedaría alfa 2 igual a 1. Reemplazando aquí, alfa 2 vale 1, alfa 3 vale 1, entonces 2 alfa 1 es igual a 3, por lo tanto alfa 1 es igual a 3 medios. ¿Estamos de acuerdo ahí o necesitamos hacer el sistema también o ya está claro? ¿Me avisan nomás? Claro, gracias. ¿Sí? Ya, no hay problema, muy bien. Entonces, Cristian López. ¿Cuáles las coordenadas? Entonces, ¿a qué es igual las coordenadas de B bajo la base B? 3 medios, 1, 1. Perfecto. Y ahí es la importancia de la base ordenada, porque si no, pondría yo en el orden que quisiera y no da lo mismo. ¿Estamos de acuerdo tal vez o tienen alguna pregunta? Profe, una pregunta. Ujú. En una prueba, necesariamente, ¿puedo hacer así o necesariamente debo hacer el sistema para ver alfa 1, alfa 2 y alfa 3? Lamentablemente hay algunos profesores que no les gusta esto directo, que les van a pedir que pongan el sistema. Van a perder tal vez, no sé, 1 o 2 décimas por no haber hecho el sistema. Entonces, sí, a mí me parece completamente innecesario, pero en general a los profesores de la cátedra les gusta el sistema. Yo no entiendo muy bien por qué, como para, o sea, la idea de pedirles que hagan el sistema es para que nosotros estemos claros, que ustedes están claros lo que están haciendo, pero en un sistema tan simple a mí me parece innecesario, pero como le digo, en general le van a pedir. Pero ahí puede usted hacer consideración, tal vez por tiempo puede decir, puede usted escribir así, hacer todo el resto de ejercicios y si le sobra tiempo escribe el sistema. O escribe el sistema rapidito porque tampoco es muy complicado.
Entonces, sí, le van a penalizar 1/10 o tal vez 2. Entonces, si es por no escribir el sistema. No es algo que esté de acuerdo, pero pasa. Ya, profe, gracias. Listo, vamos a terminar la clase de hoy con un tema que se llama matrices asociadas. Las matrices asociadas es un tema que en general causa bastante confusión, entonces lo vamos a revisar hoy. Vamos a hacer ejemplos, un poquito pues por el tiempo también que tengo todavía para la clase, y la próxima clase vamos a hacer más. En esto, la confusión es en general por el orden. Entonces, eso es lo que causa los inconvenientes. A ver, entonces vamos a ver la definición. Bueno, tenemos el teorema 1, que simplemente lo que me dice es que dado dos espacios vectoriales, yo siempre puedo definir una aplicación lineal que vaya de los espacios vectoriales en las aplicaciones lineales. ¿Ya? Eso lo que me permite es decir que siempre puedo encontrar una aplicación lineal, que ya hemos visto antes. Ya, vamos a la definición de fondo. Tenemos que la matriz asociada a la aplicación lineal T es lo que me permite a mí describir una aplicación lineal mediante una matriz. ¿Con qué intención? Porque trabajar con matrices es mucho más sencillo que estar trabajando con las aplicaciones lineales. Entonces, el pasar a las matrices me va a permitir tener una manera mucho más sencilla de trabajar. Es el objetivo. Entonces, para eso, yo necesito dos cosas. Y aquí lo podemos escribir de otra manera. No sé si esto les ayuda más o no. Entonces, puedo tener una base del conjunto de salida y una base del conjunto de llegada. Eso es lo que necesito. Una base del conjunto de salida, que aquí está llamando, bueno, puedo llamar E1, E2, EN. Estoy escribiendo de dos maneras diferentes lo mismo, con la intención de que sea más claro para ustedes. Entonces, escojan ustedes la definición que sea más clara para ustedes, ¿ya? Entonces, tomo una base del espacio de salida y esta del espacio de llegada. Y me acuerdo, el orden es lo que confunde aquí, por eso estoy escribiendo de otra manera. Y tengo una aplicación T que va de E en F, ¿ya? Salida, llegada. Y tengo dos bases, una para cada espacio, ¿ya? Entonces, voy a poder yo construir una matriz asociada. Llamémosle A para empezar, la matriz asociada. A, donde A es una matriz cuyas columnas están formadas por T, que tiene adentro elementos del conjunto de salida, y luego, una vez que yo ya calculé esos valores, yo pido las coordenadas de esos en la base del conjunto de llegada, que son lo que hicimos ahorita. Luego vamos a aprender una forma un poquito más fácil de hacer esto, pero la forma fácil no va a tener sentido si es que no entendemos esto. Y ya, esa es la matriz asociada. Eso es todo el asunto. Entonces, puede causar confusión, como les digo. Entonces, algunas formas o algunos tips para que ustedes se guíen un poco. La lógica es lo que más les puede ayudar bajo mi criterio. Tengo aquí el conjunto de salida. Digamos que son los polinomios. Entonces, aquí lo que entra o en donde voy a evaluar la T es en los elementos del conjunto de salida. ¿Cuál es el conjunto de salida? Este.
¿Ya? Y luego voy a calcular las coordenadas en dónde, en el conjunto al que llego. Entonces, primero la izquierda, luego la derecha, como ustedes se quieran guiar. Entonces, la lógica es lo que les insisto que les va a ayudar más en estos ejemplos. Notemos además, y aquí por eso les ponen M, que no necesariamente la dimensión del conjunto de salida va a ser igual al conjunto de llegada. Es decir, que nosotros podemos encontrar la matriz asociada para cualquier aplicación lineal, no solo para las aplicaciones lineales que son isomorfismos, sino para cualquier aplicación lineal. ¿Ya? Entonces, vamos haciendo ejemplos. Hagamos uno solo, que es lo que nos da el tiempo a hacer, y luego hacemos más la próxima clase. A ver. Gianluca, dígame un espacio. R3, profe, buenas tardes. R3, ¿ya? Muchas gracias, buenas tardes. Entonces, una base de R3, llamémosle BD, puede ser 200, 010, 002. Ya. Esta es una base de R3. ¿Y otro? Deben ser de la misma. No, no tiene que ser. Más bien, deme una que no sea. De R2, pongamos. De R2, ¿ya? Muy bien. Entonces, una base del conjunto de llegada puede ser no pongamos 4, 0 y 1, 1. ¿Ya? Entonces, otra vez, estas BE y BF, ambas son bases. Se puede demostrar esto, créanme, pero ustedes lo pueden demostrar o demuéstrenlo como tarea para que practiquen. ¿Ya? Entonces, estas son bases. Y voy a definir una aplicación lineal T que va del conjunto R3 en R2, tal que a cada vector X, Y, Z le corresponde el vector X más Y, Z. Esta, no. A ver, esta si pongo... Sí, está bien. Esta es una aplicación lineal, ¿de acuerdo? Y T, una aplicación lineal. Entonces, yo lo que quiero construir es construya la matriz asociada. Ya vamos a ver la próxima clase su uso. Importancia, por ahora empezamos por saber construir. ¿Ya? Entonces, para eso tengo que hacer algunos pasos. Entonces, voy a escribir aquí la matriz. La matriz A va a estar determinada por las columnas, porque aquí voy a obtener columnas, de T evaluado en el primer elemento de la base. ¿Cuál sería ese elemento, Gianluca? 200. 200, perfecto. Y de una vez que examine, voy a determinar sus coordenadas en la base F. ¿Cuál sería la segunda columna? La transformación en 010. Perfecto. En la base F. ¿Y la última columna? No le alcancé a ver. El primero creo que era 0 igual. Sí, 002. La transformación en 002. 002. De acuerdo, muy bien, perfecto. Entonces estamos de acuerdo hasta ahí. Ahora, evaluemos T en F. ¿A qué es igual T de 200? A ver, a 2, 0. A 2, 0, muy bien. BF.
Luego, ¿a qué es igual T de 0, 1, 0? A 1, 0. A 1, 0. ¿Y a qué es igual el último término? 0, 2. 0, 2. Ya. Antes de seguir, pregunta al público en general. ¿Está claro lo que hizo su compañero o alguien necesita más pasos o más detalles de lo que acaba de pasar? Está claro, Inge. Muchas gracias. Listo. Entonces ahora necesitamos determinar las coordenadas de cada uno de estos con respecto a la base F. Ahora el problema es que no se ve la base F. Copiémosla aquí abajito. Ya. Entonces, esa sería la base F. A ver, veamos, John Luke. ¿Me puede editar las coordenadas directo o no? No, porque no sé qué hacer, la verdad. Ya. Está muy bien. Entonces vamos a hacer. Tenemos que calcular las coordenadas de 2, 0 en respecto a la base F. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a escribir el vector. Pongamos aquí esto. El vector 2, 0 como combinación lineal de A. Pongámosle aquí. La constante A11, 4, 0 más A12. A21. Los números no importan aquí mucho. Al final me va a ayudar para explicarles nada más, por eso. 1, 1. ¿Ya? Entonces, ya Luca, ¿cuánto tendría que valer A11 y A21 para que esta igualdad se verifique? A ver, A1, un cuarto. ¿Ya? Y, a ver... No. Tienen que empezar por esta y luego escoger A1. ¿Cuánto tiene que valer A2? A21. Como acá llega a 0, ¿cuál es? 0, exactamente. A21 tiene que ser 0. Y como A21 es 0, ¿cuánto tiene que valer A11? Un medio. Un medio. Perfecto. Ya, esto son las coordenadas. Entonces, las coordenadas son simplemente esas constantes que hacen que esto de aquí sea cierto. Entonces, lo único que tengo que hacer yo es escribir aquí. 1, 2 y 0. ¿Se entendió lo que hice? Sí. ¿Ya? Entonces, ahora usted, dígame. ¿A qué es igual las coordenadas del vector 1, 0? A ver, hagámoslo así como lo hizo. A ver, 1, 0. Hagámosle la combinación lineal para verle, porque no lo puedo ver directo aún. Sí, no, está bien, no, normal. Yo tampoco. Hagámosle igual a 1, 1. Bueno, 1, 2. Ajá. Aquí sería 4, 0. Siempre con los elementos de la base. De llegada. Ya, A2, 2 igual 0. Ya. Ya, y un cuarto, ahí sí, un cuarto. A1, 2 sería igual a un cuarto. Perfecto, entonces copiamos. Cuidando el orden, ¿no? La primera constante va primero, la segunda constante va segundo. Hagamos el último. Entonces sería 0, 2 igual a A1, 3, 4, 0, más A2, 3, 1, 1. Entonces, ¿cuánto tiene que valer cada cosa? A ver. Por 2, A2, 3 por 2. A2, 3 vale 2. Y A1, 3. Menos 1. Y A1, No, 3. Aquí tengo que llegar a 0. Así es, pero déjeme ver. 0. A1, 3. Eso ya solo lo estoy haciendo rapidito. Sí, no se preocupe. Sus compañeros también pueden ayudar. ¿Cuánto debería valer A1, 3 y A2, 3? Sería menos de un cuarto. Menos un medio. A ver, A1, 3, ¿cuánto? Un cuarto. Menos un medio. Un cuarto, otros me dicen un medio. Menos un medio. Menos un medio.
Menos 1/2 y A2, 3. 2. 2. 2. Entonces menos 1/2 y 2. Sí. Reemplacemos. Entonces, si A2, 3 vale 2, aquí abajo estamos bien. Aquí me quedaría 2. Menos 2 me da 0, perfecto. Entonces, estas serían las coordenadas. Entonces, aquí me quedaría menos 1/2 y 2. Y esta, entonces, sería la matriz asociada. Uy.